Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Y el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta y el cielo adora. Todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Solo tú eres digno, Jesús. Levante su voz, iglesia, y cantemos una vez más. Dígalo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidos a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Y el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Dígalo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan.
aplauso fuerte a nuestro Rey. Te adoramos, Jesús. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios los bendiga en este tiempo especial. Gracias a nuestro Dios maravilloso, pues podemos tener este tiempo de estudio a través de el internet, a través de el Facebook o YouTube, que es por donde se transmite estos estudios, y podemos ser edificados, mis hermanos. Usted sabe, cada día miércoles tenemos este tiempo de crecer en el Señor, mis hermanos. Bueno, tengo la oportunidad, el privilegio de iniciar el estudio de unas nuevas cartas, en este caso del apóstol Pedro. Vamos a revisar la primera carta de Pedro y la segunda, Dios mediante, pero de manera inicial vamos con esta primera carta del apóstol Pedro, que tiene gran enseñanza para nosotros, para la iglesia, no solo para el inicio de la iglesia que fue hace más de 2000 años, sino para nuestros días completamente. Amén. Iniciamos. Quiero decirle, amado hermano, amada iglesia, que esta carta es escrita por Pedro, el apóstol Pedro, sí, él mismo, el que tenía un carácter un poco fuerte, a veces un poco imprudente, a veces un poco impulsivo. Él es aquel que escribe esta carta y escribe con el afán de que nosotros tengamos identidad, de que tengamos una esperanza inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro inicia esta carta diciendo apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes? A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Miren, estas personas, estos hermanos enfrentaban sufrimiento, enfrentaban persecución debido a su fe. Y Pedro, este apóstol Pedro, les escribe para recordarles cuál es su identidad eterna. Miren, aquí hay una palabra que llama la atención y que, bueno, más adelante la vamos a estudiar un poco más, pero se habla acerca de los expatriados. Con esto se describe a quienes viven como extranjeros en una tierra ajena. Esta carta prácticamente es un llamado a vivir con la mirada puesta en una herencia que no se corrompe, que es la herencia del Señor, esa herencia que no se mancha, esa herencia que no se acaba, que no se marchita. Y la gran pregunta de Pedro, que es la que responde aquí, o la gran pregunta que Pedro responde es la siguiente: ¿quién eres realmente y cuál es tu esperanza cuando todo parece desmoronarse? ¿Cuál es tu identidad y en quién esperas cuando todo se está desmoronando? Esa es la pregunta que Dios mismo nos responde a través de esta carta del apóstol Pedro. Yo le voy a pedir que por favor busque en su Biblia la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y de manera inicial vamos a leer hasta el versículo 12. Recuerde que este es un tiempo de estudio bíblico, un tiempo de discipulado, un tiempo en realidad donde podemos tener la oportunidad de ir inclusive hasta revisando a veces versículo por versículo. Es una gran bendición, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera carta de Pedro 1:1 dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Bueno, hemos dado lectura a toda esta porción de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Bueno, y hay bastante información. Vamos a ver en esta primera parte hasta dónde podemos llegar, mis hermanos, y que podamos asimilar lo mejor posible. Primero hablemos del autor y de los destinatarios, o sea, está aquí, con eso inicia prácticamente el versículo 1. Bueno, primero Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo, y bueno, lo resaltamos nuevamente porque cuando estudiamos las cartas paulinas, estas cartas de Pablo, también se encuentra este tipo de inicio, este tipo de presentación, porque aquí cuando al decir tanto Pablo o en este caso el apóstol Pedro que dice apóstol de Jesucristo, está hablando prácticamente de una designación que Dios ha establecido para esa vida con autoridad divina para escribir. Por eso dice Pedro, apóstol de Jesucristo, por si acaso a alguien le quede alguna duda de que esta palabra viene de parte del Señor Jesucristo, de parte de un siervo del Señor Jesucristo, y aquí el apóstol Pedro pues lo dice de manera directa al iniciar este versículo 1. Sabemos que Pedro fue testigo ocular de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Fue llamado directamente, personalmente por el Señor, el apóstol Pedro, y también fue restaurado de una manera especial después de que él le negó al Señor Jesucristo. Usted sabe que eso es algo que se resalta dentro de la historia del cristianismo, esta negación de Pedro, pero también cómo el Señor lo levanta después de esa negación. Aquí prácticamente su apostolado es la base de su enseñanza. Por eso dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Sí, yo caí, me equivoqué, Dios me levantó, me convirtió en un siervo de Él, y por eso les escribo estas palabras. Y esa es la manera en que nosotros vamos a recibir el mensaje de hoy. De parte de Dios, de parte de un siervo de Dios como el apóstol Pedro. Ahora, ¿cuáles son los destinatarios? Dice que son los destinatarios son los expatriados de la dispersión. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión bueno, ahí hay el listado de los lugares. ¿Qué es un expatriado? Se describe a aquellos que viven temporalmente en un país que no es el suyo, que no es el de origen. En este caso, estos creyentes eran judíos de la diáspora que habían creído en el Evangelio y ahora enfrentaban
persecución. Entonces Pedro usa el término en un sentido bastante espiritual, porque aquí simplemente podríamos pensar que está dirigiéndose a personas de una ciudad y punto, ahí se terminaría todo. Pero vemos que la palabra de Dios va mucho más allá y tiene un sentido espiritual que nos llega hasta nuestros días. Por eso es que cuando leemos esto, prácticamente lo estamos leyendo para nosotros, y le voy a explicar por qué. Porque en sentido espiritual, todos los creyentes somos extranjeros en este mundo. Mire, la palabra dispersión, que es la palabra diáspora, la original, describe, como le decía, a los judíos esparcidos fuera de su tierra. Y Pedro aplica este mismo término a los cristianos, indicando que la iglesia es el nuevo Israel espiritual, que está esparcido por el mundo entero, pero unido en Cristo Jesús. Las regiones que aquí se mencionan son Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y estos lugares representan esa porción del Asia Menor, que es donde el evangelio había llegado, y esto podemos aplicarlo a nuestros días porque hoy por hoy el evangelio se ha esparcido prácticamente por el mundo entero. Así es que esta palabra, hermanos, está dirigida para todos aquellos que somos creyentes, que somos extranjeros, que somos de esa diáspora, que estamos esparcidos por el mundo entero. Ahora, deberíamos por un momento pensar qué pasa con un ciudadano que vive en un país, en el extranjero. ¿Qué pasa con su pasaporte original? ¿Se elimina tal vez? Pues definitivamente no. A pesar de que tú vivas en un país que no es el tuyo, tú sigues manteniendo tu ciudadanía original. E inclusive muchos hasta su lealtad permanece con el país de origen. Asimismo, el cristiano, como sabemos, vivimos en este mundo, los creyentes vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. O sea, el mundo es nuestro lugar de residencia temporal, pero el cielo es nuestro hogar permanente, hermanos. Entonces, no sé cómo tú te sientas con respecto a Dios y al reino de Dios. Tal vez te ves a ti mismo como un expatriado en este mundo. O sea, ya no le perteneces a este mundo, tú le perteneces al reino de los cielos. ¿O aún sigues echando raíces profundas en este mundo, en esta tierra perdida? Yo te animo a que, si eres un creyente, pongas tu mirada en las cosas que ahora te pertenecen a ti, que son las cosas del reino de Dios. Ahí está tu ciudadanía. Bueno, ahora avanzamos un poco más y en el versículo 2, hermanos, primera de Pedro 1:2, habla acerca de una elección que es soberana, de una elección que es inclusive hasta trinitaria. Lo vamos a revisar porque aquí dice, los creyentes son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Vamos a leer, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Hermanos, los creyentes son, dice, elegidos según la presciencia, y hago esta pausa, ¿no? Presciencia de Dios Padre. O sea, esta elección procede del conocimiento personal, del conocimiento amoroso e íntimo de parte de Dios, o que Dios mismo establece con el ser rescatado, con nosotros. Es esa relación que Dios establece desde la eternidad con aquel que ha sido elegido para ser salvado. En Romanos 8:29, que esto ya lo escribe Pablo, que es bastante conocido, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, el conocimiento de Dios, que en este caso es esa presciencia, el conocimiento de Dios es el fundamento de esta elección soberana. Y además, como le decía, es una elección trinitaria en su operación, porque ahí está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Sabemos que el Padre elige, claro, porque la fuente de la salvación es el amor del Padre.
El Espíritu es aquel que vivifica, porque la aplicación de esa salvación es la obra del Espíritu, que es lo que aparta al creyente para Dios, santificados para Dios. Pero por otro lado, aquí se menciona también la sangre de Cristo que es rociada, que es la base de la salvación, de la obra expiatoria del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de esta elección soberana de parte de Dios es doble. Dice que es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí lo dice, versículo 2, dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La obediencia, hermanos, tomemos en cuenta que la obediencia es el fruto de la elección soberana, no es al revés. El creyente obedece porque ha sido rociado con la sangre. Y esta aspersión de sangre a la que hace referencia aquí Pedro, eso estaba recordando a lo que se hacía antiguamente en el Antiguo Testamento. Ahí en Éxodo 24:8 usted lo puede buscar, donde dice que la sangre del pacto era rociada sobre el pueblo. Y obviamente hoy por hoy, hermanos, Cristo es el Cordero Pascual, cuya sangre es la que sella ese nuevo pacto. Y Pedro aquí en este versículo 2 concluye diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia precede a la paz. Siempre, hermanos. La gracia precede a la paz. Usted sabe que este término de saludo o despedida lo tiene muy presente el apóstol Pablo. Y aquí Pedro hace exactamente lo mismo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia, le digo, que precede a la paz, porque la paz con Dios y con los hombres fluye de esa gracia recibida en el Evangelio de parte de Dios. Y la multiplicación de esa gracia y la paz es el deseo pastoral ferviente que tiene aquí el apóstol Pedro para todos aquellos que estamos leyendo esta palabra, estudiando esta palabra. O sea, el apóstol Pedro nos está diciendo, yo deseo que sea multiplicada esa gracia y esa paz en sus vidas. Hermanos, deberíamos pensar por un momento en que nosotros somos un pueblo, la iglesia hoy por hoy, especialmente el pueblo gentil que hemos sido salvados, que somos los que no hemos nacido en el pueblo de Israel, hemos sido adoptados, hemos sido injertados, nos dice la palabra. Y si pensamos en esto de que cuando una persona, un niño, por ejemplo, es adoptado, él recibe a sus padres adoptivos por elección de los padres. O sea, el bebé no puede elegir qué padres tener, sino que los padres eligen a ese bebé. La elección es completamente unilateral. Entonces, una vez adoptado, el hijo recibe el apellido, la herencia, la identidad de la familia, bueno, y todo lo que usted pueda ponerle ahí. Y así es exactamente el creyente. Es elegido por el Padre, santificado por el Espíritu y redimido por la sangre de Cristo. Y la obediencia es la respuesta de aquel que ya ha sido adoptado en el pueblo de Dios. Ahora, mi pregunta en este tiempo, amados hermanos, es, ¿descansas en esa elección de Dios sobre ti, sobre tu vida? ¿Descansas en esa soberanía de Dios, una decisión del Señor, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo? Debemos descansar en esa soberanía del Señor. Hemos estado en sus planes. Pero avancemos al versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3, amados hermanos? Dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Bueno, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este es el versículo 3. Entonces, Pedro, aquí en el versículo 3, que está hablando de la gran misericordia y del renacimiento, comienza con algo que se conoce como una doxología. Y dice, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, la bendición de Dios surge del reconocimiento de sus obras. Y la primera obra de Dios que aquí Pedro menciona es su grande misericordia. La primera obra del Señor sobre el creyente es su grande misericordia. La misericordia es ese atributo divino que se compadece de aquel que está perdido, de aquel que está destituido, del miserable. Hermanos, la salvación es una manifestación de la misericordia de Dios, porque el pecador merece juicio, pero en lugar de juicio, Dios da misericordia. Esa misericordia, como dice aquí el versículo 3, es la que produce un renacimiento. Y la palabra renacer significa engendrar de nuevo. Es el mismo término que el apóstol Pedro utiliza más adelante en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ese es el mismo renacimiento del cual inicia hablando el apóstol Pedro, que es engendrar de nuevo, es el ser renacido, no de simiente, como dice más adelante, corruptible, sino incorruptible. Entonces, el renacimiento es una obra sobrenatural de Dios, es el nuevo nacimiento del cual el Señor Jesucristo habla a Nicodemo ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Entonces, ¿para qué es ese renacimiento? Es para que tengamos una esperanza viva. Es la esperanza del cristiano que se convierte en una certeza basada, una certeza para el futuro basada en un hecho del pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay una certeza prometida que se da por algo que ha pasado en tu vida. Tú has sido restaurado, adoptado, salvado por la gran misericordia de Dios y ahora entonces eres renacido y ahora tienes una esperanza para tu futuro y para tu vida eterna. Miren, aquí nos habla de que es una esperanza viva y es viva porque está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. ¿De qué nos habla la resurrección? Es de volver a tener vida, de levantarse de los muertos, porque Cristo resucitó de entre los muertos y por su resurrección nosotros hoy tenemos garantía de también tener resurrección. Esa es la esperanza cristiana, esa es nuestra seguridad. Mire, por ejemplo, un bebé recibe el nacimiento de parte de ¿quién? De sus padres, ¿no es cierto? Viene de sus padres ese hijo que nace. Entonces, el creyente, en este caso, recibe el nuevo nacimiento de la misericordia divina que viene de parte de Dios. El recién nacido tiene vida, respira, llora, crece. La esperanza viva, en cambio, es la respiración del alma prácticamente, una respiración del alma que ha sido renacida en Cristo Jesús. Yo te pregunto a ti, ¿has experimentado ese nuevo nacimiento? ¿Tú has sido renacido en Cristo? ¿Eres una nueva criatura? ¿Eres una nueva creación? Entonces la esperanza viva de tener una vida eterna con el Señor es una certeza que tú tienes que tener basada en la obra del Señor Jesucristo, no solo en su cruz, no solo en su sangre, que está bien, sino es una obra que debemos tenerla presente en su resurrección. Amén. Avancemos un poco más. En el versículo 4 nos habla de una herencia incorruptible. Vamos a hablar de esta herencia incorruptible. Dice el versículo 4, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O sea, esta esperanza viva que nosotros tenemos tiene un objeto específico, o sea, una herencia. A ver, recordemos,
En el Antiguo Testamento, la herencia de Israel era la tierra de Canaán. Y Pedro prácticamente usa este lenguaje para describir la herencia celestial del creyente. Esta herencia es la salvación completa. Esta herencia es la vida eterna en la presencia de Dios. Es la gloria futura revelada. Y tiene 3 adjetivos que podemos ver aquí en este versículo 4 que califican esta herencia, que describen a esta herencia. Primero dice que es incorruptible. Incorruptible, o sea, no se daña, no se pudre, no se deteriora, no se descompone. Es una herencia eterna. Eso quiere decir que es incorruptible. También dice que es incontaminada, o sea, no se mancha con el pecado esta herencia. Esta herencia es pura, no se mezcla con el pecado. Y luego dice que es inmarcesible, que eso es del término amarantos, que quiere decir que no se marchita. Eso quiere decir inmarcesible, no se marchita, o sea, no se envejece, no pierde su gloria. Esta herencia conserva su esplendor eternamente. Esta herencia está reservada, nos da el lugar, dice reservada en los cielos. Y la palabra reservada sugiere que tiene una custodia segura, que tiene un fin de seguridad completo, que nadie lo puede quitar, que nadie lo puede dañar. La herencia de la que nos habla, que está reservada en los cielos, está guardada en el lugar más seguro, el cielo mismo, la misma presencia de Dios. Entonces, el creyente confía en que Dios es aquel que está custodiando esa herencia. Miren, por ejemplo, una herencia terrenal se puede perder, ¿verdad? Sí, heredas algo terrenalmente, pero corres el riesgo de poder perder por quiebra, por robo, por incendio, por disputas legales. Una casa, por ejemplo, se deteriora, se daña, el dinero pierde su valor, las joyas pueden ser robadas, pero en cambio la herencia celestial de la que nos está hablando aquí está en una caja fuerte de la eternidad, está custodiada por el mismo Dios. Entonces, tu nombre está en el testamento y en el testador, que es el gestor de absolutamente todo, que vive y reina para siempre, nuestro Dios maravilloso, mis hermanos. Ahora, creo que vale la pena reflexionar dónde está puesto nuestro tesoro. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:21, dijo, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón. Entonces preguntémonos dónde estamos invirtiendo nuestra vida, en lo corruptible o en lo incorruptible, en lo terrenal o en lo de los cielos. Recuerden que nuestra herencia celestial es segura y debemos vivir como herederos del reino de los cielos. Amén, mis hermanos. Espero que esta primera parte pues nos sirva para estar ya enfocados en el estudio de esta primera carta de Pedro. La siguiente semana, hermanos, estaremos revisando los versículos que vienen adelante, que son desde el versículo 5 hasta el versículo 12, mis hermanos. Que el Señor los bendiga, medite en estas primeras palabras del apóstol Pedro, que Dios los guarde, mis hermanos. Dios mediante nos estamos viendo. Si este video pues le ha gustado, comparta. Si cree que puede servirle a alguien también, comparta esta enseñanza bíblica. Dios les bendiga, mis hermanos amados, amada iglesia, Dios es fiel. Dios los guarde en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros.
Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.